Perfecto. Dentro de los códigos alfanuméricos, son otro tipo, está dentro de la clasificación de los códigos binarios y hacen referencia a la representación de números y caracteres alfabéticos, incluyendo también los especiales y los de control para la transferencia de información. Un claro ejemplo es el teclado del computador, ¿verdad? Aquí tenemos todo tipo de, bueno, de teclas o de funciones que básicamente representan la información que estamos cotidianos a interpretar, ¿verdad? Entonces, ¿qué símbolos se representan en los códigos alfanuméricos? Pues tenemos los dígitos, las letras mayúsculas y minúsculas, signos de puntuación, caracteres de control, otros símbolos gráficos, ¿verdad? La, obviamente, el que inicialmente cubría toda la necesidad de los caracteres a transmitir para representar la información, en principio era el código ASCII, ¿no? El código ASCII, como ven, es un estándar que utiliza 7 bits para representar un carácter, ¿no? Por lo tanto, solo es posible representar si tenemos 7 bits. Aquí tenemos 128 caracteres distintos, es decir, 128 combinaciones que me permite representar 26 letras mayúsculas, 26 letras minúsculas, 10 dígitos decimales, signo de puntuación, caracteres especiales y caracteres de control no imprimibles, ¿no? Ahora acá viene el tema, ¿no? Existe otro código no estándar de ASCII de 8 bits, por ejemplo. Obviamente, ese bit que se aumenta incrementa al doble el número de combinaciones, ya sería 2 a la 8 igual a 256 caracteres, pero no es estándar en función de que, dada la región del, del mundo, de la Tierra donde se utilice ese código, tendrá unos caracteres o no. Por ejemplo, el español contiene la letra ñ, por ejemplo, ¿no? En otros alfabetos no utilizan la ñ, entonces no la tomarán en cuenta, ¿no? Entonces, ese bit que se agrega aumenta el doble de las combinaciones y se utiliza uno u otro dependiendo el lenguaje que se utilice, ¿no? Ahora, el ASCII entonces de 8 bits tendrá la posibilidad de representar toda la información que uno utiliza hoy en día. Seguramente que no, ¿de acuerdo? Entonces se ha desarrollado otro tipo de códigos llamado Unicode, por ejemplo, que ese tipo de códigos pues incorpora el tema de los emojis y del otro tipo de símbolos que han aparecido hoy en día y que comúnmente estamos ya habituados a utilizar. Pero en todo caso el ASCII se sigue utilizando obviamente para la representación de los símbolos, ¿no? El código Unicode, por ejemplo, como les decía, se basa también en esta tablita, por ejemplo, del ASCII para la representación de estos valores y obviamente agrega y es dinámico en función de la cantidad de símbolos que quiere utilizar. Quizás el código más utilizado o más conocido es el UTF-8, ¿no? Que utiliza, por ejemplo, que se utiliza o se aprecia cuando uno navega en Internet. Ahí está ese código para justamente representar la información, ¿no? O los caracteres especiales para que se puedan ver en las páginas que navegamos, ¿no? Un claro ejemplo de ello. Perfecto, entonces esta es la tablita del ASCII, del ASCII estándar, es decir, del de 7 bits. Por eso aquí tenemos en los dígitos más representativos tenemos 3 bits y en los menos significativos 4. Entonces tendríamos 7, por lo tanto es un código ASCII de 7 bits. Acá, por ejemplo, no tenemos esta parte de acá. A ver, un segundito, vamos a copiar este ejercicio acá para que... Me parece que ya lo han visto el código ASCII anteriormente, pero no está de más que lo podamos eh, verificar el día de hoy. Como repaso vamos a hacer este ejemplo para cuando consulten las diapositivas. ¿De acuerdo? Entonces, el ejemplo acá está en representar hola en decimal, binario y hexadecimal, ¿no? Tomando en cuenta esta clasificación. Y acá voy a copiar igualmente esta tablita para que sea más fácil verlo, ¿ya?
Te lo voy a poner por aquí abajito. Ya está. Entonces, vamos a ver cómo sería el hola en... hacerlo con azul. Bueno, entonces, lo que interesa representar es primeramente... Perfecto. Entonces teníamos el texto hola, ¿verdad? La primera mayúscula y las demás minúsculas. Entonces vamos a ver primeramente carácter a carácter. La H mayúscula, ¿cómo se representaría en el ASCII de 7 bits? Básicamente la forma de hacerlo es encontrar primero el carácter, es decir, aquí tengo la H mayúscula, y a continuación, como dice la gráfica de acá abajo, los primeros bits serán los dígitos más significativos, ¿no? O los bits más significativos en este caso. Entonces, localizo la columna, ¿ok? Y se representa mediante 3 bits 1, 0, 0, ¿verdad? Y haría lo propio con la fila a su izquierda, y le corresponde el 8 en decimal, y en formato binario 1, 0, 0, 0, ¿verdad? Entonces, acá estos 3 bits serían el MCB, como está acá, y estos otros 3 serían los de menor peso, ¿de acuerdo? En todo caso, esta sería su representación en sistema binario, ¿no? Es decir, la H le corresponden estos 7 bits en código binario, ¿de acuerdo? Vamos a ver la misma H, pero en decimal, ¿no? Entonces, esto habíamos dicho en binario, ¿no? Para verlo en decimal, tendría que recurrir al polinomio de potencia, ¿no? Entonces, dependiendo de su ubicación, porque era un código ponderado, variaba el valor, ¿verdad? Entonces, acá tengo 1 por 2, 0, 4, 5, 6, más 1 por 2 a la 3, ¿verdad? Entonces, por si no recuerdan, este 6 y este 3 tiene que ver con la posición de donde están los bits activos, ¿verdad? En este caso el 3 y el 6, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, simplemente acá colocamos el valor, ¿verdad? 2 a la 6 es 64 más 8, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos 72 en sistema decimal, ¿de acuerdo? Y acá el ejemplo nos mencionaba también la parte hexadecimal. Entonces, para representar en hexadecimal es más sencillo, ¿no? Partimos igualmente a partir del código binario y agrupamos de 4 en 4, ¿no? Como es el código hexadecimal, de 4 bits en 4 bits. Entonces, el primero estaríamos hablando de 4, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, esto voy a, voy a copiar otra vez el código binario, mejor para que se vea. Este era el código binario, entonces agarro de 4 en 4, ¿no? Si este solo tiene 3, pues aquí hago de cuenta que existe un bit más, ¿sí? Entonces en ese caso tendría 4 y acá tendríamos 8, ¿verdad? Por lo tanto, la H será igual a 48 en sistema hexadecimal, ¿de acuerdo? Entonces hemos encontrado la H tanto en código binario, decimal y hexadecimal, ¿de acuerdo? Lo mismo habría que hacer para la O minúscula, eh, para la L y también para la A, ¿de acuerdo? Y ahí tendría los bits a continuación, ¿no? Y los códigos, ya sea independientemente del sistema que utilice. Perfecto. Entonces acá está el resultado, por ejemplo, de ese ejercicio o de ese ejemplo, ¿no? Y ya hemos visto cómo obtenerlo para un carácter, pues habría que hacer para todos los caracteres. Bueno, ahora pasamos a los códigos detectores de error, ¿ya? Es decir, ¿por qué es importante los códigos detectores de error? Vamos a explicar primero qué son esos códigos
y luego vamos a ver dos tipos de códigos o dos tipos de métodos que se utilizan para detectar errores en una transmisión, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, dice, cuando se transmite información digital por un medio físico, ya sea cable, fibra, ondas, radioeléctricas, etcétera, se pueden producir errores. Recibir información distinta a la enviada debido al ruido, interferencia, fallo de componentes, falsos contactos, entre otros. Por lo que se requiere conocer cuándo ha ocurrido un error e incluso llegar a corregirlo, ¿ya? Entonces, ¿en qué escenario se da eso? Primeramente veamos eso, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, acá, códigos detectores de error. Aquí, perdón. Un segundo, acá que me entienda con esto. Ok. Bueno, entonces, ¿cuál es el escenario donde se dan o donde se aplican estos códigos detectores de error? Básicamente, como decía ese pequeño párrafo, este está acá, digamos, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos tener, como decía, ¿no? Las señales se pueden transmitir de cualquier forma. En este caso vamos a representar una transmisión radioeléctrica, ¿ya? Entonces acá tenemos, por ejemplo, un transmisor, ¿verdad? Bueno, en realidad la antena, pero que está conectada a un transmisor, ¿verdad? Y acá tenemos un receptor que a su vez también está conectado, perdón, una antena receptora que a su vez obviamente está conectado a un receptor. Entonces en el envío, por ejemplo, acá si enviamos ese hola del ejemplo anterior, ¿verdad? Estos son los bits de información, es decir, esta información cuando se representa, ya hemos visto en diferentes formas, corresponde a la info, ¿verdad? Eso se meterán en los paquetitos y demás, como alguna vez seguramente se ha visto en el modelo OSI, por ejemplo. Si ya lo han visto por algún lado, es un modelo de capas, ¿no? Donde teóricamente tenemos 7 capas dentro del modelo, justamente para garantizar, ¿verdad? Justamente para garantizar que ese hola que yo estoy poniendo por aquí arriba, ¿de acuerdo? Siga este curso hacia abajo, se transmita por el medio inalámbrico también. Ok, un segundito estaba. Se transmita por el medio inalámbrico, ¿de acuerdo? De la misma manera acá, por ejemplo, cuando esto pase en el medio inalámbrico, seguramente en el modelo OSI pasará algo como esto también. Es decir, ese mensajito que hemos enviado o ese hola se irá propagando por las capas, irá pasando de una capa a otra, los cuales cada capa aporta o tiene protocolos y una función específica, ¿de acuerdo? Entonces la idea de esto, siguiendo el flujo, sería llegar acá y que ese mensajito original que hemos enviado, pues llegue aquí como un hola, ¿verdad? Entonces obviamente acá, cuando se envíe ese hola, esa información se va protegiendo, ¿no? Es como se le van agregando aquí diversos códigos binarios en función de la capa donde se la esté trabajando, ¿de acuerdo? Entonces todo eso se van agregando en función de estas capas, como habíamos dicho, y se van quitando en función del proceso inverso en recepción. Entonces, uno de esos códigos que se agregan son estos códigos detectores de error en la transmisión, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos que en esta transmisión, por ejemplo acá y en cualquier otra en telecomunicaciones, el medio es hostil, es decir, el medio, la transmisión sufre atenuación, es decir, pérdida de la señal, o sea, la señal se atenúa, tenemos acá interferencia y tenemos ruido, ¿de acuerdo?
son aspectos los primordiales a tomar en cuenta en cualquier propagación de una señal independientemente del medio. ¿De acuerdo? Em, por ejemplo, la atenuación tiene que ver, ya que estamos, tiene que ver con que, por ejemplo, una señal, la puedo dibujar por acá arriba, esta señal, por ejemplo, supónganse que esa es la señal, un segundo, estoy admitiendo a alguien en la sesión. Supónganse que la señal es esa, la que estaba arriba, es la señal original en el transmisor. Y a medida que la señal se va propagando, ¿no? Se va achicando, exactamente, ¿no? Como decía el compañero, se va achicando, ¿no? Es decir, se va atenuando. Entonces es importante, los receptores, por ejemplo, tienen que tener la capacidad, obviamente, tienen unos valores definidos, límites sobre los cuales pueden captar esa señal. Es decir, amplitudes muy chicas ya no son capaces de recibir en función de su sensibilidad y el sistema y ahí falla, digamos, ¿no? Otra forma de aquí que el canal pueda generar estos pérdidas de errores, obviamente es usar la misma interferencia. La interferencia se da cuando utilizamos, por ejemplo, eh, la frecuencia 1 y la frecuencia 2. Si son la misma, se puede dar interferencia, por ejemplo, ¿no? Supónganse que acá tengo una antenita de transmisión, ¿de acuerdo? Una radio FM y aquí tengo otra, ¿de acuerdo? Que propagan su señal. Esta una frecuencia 1 y esta una frecuencia 2. Entonces habrá interferencia cuando usen la misma frecuencia. Si no usan la misma, pues no pasa nada. ¿De acuerdo? De hecho, para encontrar la frecuencia o para ver el espectro electromagnético, que así se llama, ¿de acuerdo? Se utiliza un aparatito que se llama analizador de espectro, ¿no? Y ese aparatito, entre otras cosas, ¿qué es lo que hace? Básicamente le analiza hace un barrido del, del, de todas las frecuencias en un determinado rango, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que si lo contrató la radio 1, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces sintonizan esa frecuencia y ven que ahí hay una señal fuerte, ¿verdad? Que es como debería estar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Así funcionaría normalmente. Pero si justamente nosotros analizamos porque hay un problema de interferencia, vamos a ver que esa señal seguramente la otra está muy próxima ahí, ¿de acuerdo? En todo caso, la interferencia se da cuando se iguala el valor de la frecuencia, ¿sí? Y eso obviamente va a afectar acá, es decir, eh, si el valor que se tiene es el mismo, seguramente la información no llegará a destino. Y finalmente el otro valor que tenemos es el ruido, ¿ya? El ruido se presenta en diversas formas. El ruido, hay diversos tipos de ruido. El más importante es el ruido térmico, ¿sí? O el que más influye, digamos, en las transmisiones, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un circuito electrónico siempre se va a generar calor, ¿verdad? Por efecto Joule, ¿sí? Parte de la potencia o de la energía se transforma en calor, ¿verdad? Entonces ese calor genera la agitación térmica de los electrones, y o sea, una agitación de los electrones y un desequilibrio del sistema, ¿no? Que puede generar incluso que se colapse, ¿sí? Entonces, por eso es que se recomienda que los equipos electrónicos trabajen a una determinada temperatura, ¿no? De trabajo óptima. Si no estoy mal, eh, básicamente esa es la fórmula del ruido térmico, ¿no? Donde tenemos un valor de ruido térmico en función de una constante acá de Boltzmann, una temperatura y un ancho de banda. Quiere decir que si mi canal es más ancho, tendré más ruido en mi circuito, digamos, ¿no? O en mi transmisión. Bueno, en todo caso, simplemente todo este recuadro lo verán seguramente más adelante. Todas estas explicaciones que hemos hecho acá no son parte de la electrónica digital como tal, ¿de acuerdo? Pero lo que sí es interesante ver que el estudio de todos esos fenómenos es importante porque son los generadores de los errores en las transmisiones, ¿no? Entonces es normal que, por ejemplo, uno acá en el receptor coloque un medidor, ¿sí? Un medidor de bits erróneo, ¿de acuerdo?
Entonces era normal hace unos años, por ejemplo, tener, se contabilizaba la cantidad de bits que se perdían en la transmisión, ¿no? Por tramas, por ejemplo. Hoy en día lo que realmente tenemos, bueno, en ese caso eran los famosos BER, ¿no? Bit Error Rate, ¿sí? Tasa de bit erróneo, ¿no? Entonces teníamos un valor que determinaba la cantidad de bits que se perdían en la transmisión. Hoy en día lo que tenemos realmente, si esto se ha dado paso a Blair, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la cantidad de bits que se transmiten hoy en día son infinitamente superior, ¿de acuerdo? Entonces tenemos block error rate, es decir, tasa de bloques de error, ¿no? Obviamente bloques de bits, ¿no? Entonces si se envían obviamente mayor cantidad de bits, tendremos mayores, eso se va agrupando en bloques y bueno, así se va determinando la cantidad. ¿Ok? Entonces es importante, ¿de acuerdo? Más allá de los unos y ceros que vamos a ver en los ejemplos, es importante el tema de la detección de error. Y aquí viene una pregunta importante. Esto, por ejemplo, lo de la detección de error, si alguien ha estudiado el modelo OSI, ¿en qué capa se realiza? Es decir, seguramente ya estudiarán luego el modelo OSI, pero hay que tomar en cuenta que cada capa realiza una función específica, ¿de acuerdo? Entonces, si la detección de error es parte de una capa, y eso es justamente lo que le pregunto, ¿en qué capa es que se detectan los errores? ¿O se realizan alguno de estos procedimientos? Básicamente, esto se realiza en la capa 2, ¿de acuerdo? En la capa de enlace de datos, ¿no? Entonces, parte de la función de esa capa estará en definir un determinado código detector de error para las transmisiones, ¿de acuerdo? Entonces, en otras palabras, es como que a ese hola cuando entró acá, acá se van a agregar una determinada cantidad de bits, ¿no? Se suman una cantidad de bits y en el proceso de recepción, esa cantidad de bits se restan, ¿listo? Entonces como que en el paso de capa a capa se van agregando bits, llega a destino y se van quitando esos bits de relleno para al final extraer realmente lo importante, que es extraer la información original. ¿De acuerdo? Entonces, a grosso modo eso es lo que indica acá eh, en ese primer enunciado, en esa definición eh, que hemos tratado de explicar, ¿no? Como dice acá, incluso el fallo de componente o falsos contactos genera errores en las transmisiones, ¿de acuerdo? Entonces, en función de ello hay códigos que permiten reconocer estos errores e incluso corregirlos, ¿sí? Vamos a ver entonces primero un código detector solamente, que es el código de paridad, ¿ok? Entonces, en el código de paridad se añade un bit extra a cada combinación del código. El valor de este bit dependerá del tipo de paridad par o impar, ¿ya? Entonces, acá está el, el método, por así decirlo. Lo voy a copiar todo. Un segundo. Justamente allá a nuestra pizarrita para hacer el ejemplo, ¿ya? Perfecto, entonces aquí está el método y ahí explica, ¿no? La teoría. Entonces vamos a ver el ejemplito. Nos dice, en un determinado sistema computacional, el transmisor envía datos en formato ASCII con un bit de paridad par, ¿de acuerdo? Mostrar los códigos que el transmisor enviará al pasar el mensaje, ¿no? Entonces tenemos acá, vamos a copiarlo esto para no... Perfecto, acá vamos a borrar algo. Ah, no puedo borrar. Bueno, ya. Aquí voy a poner una línea. Muy bien. Ya, entonces, en este ejemplo que vamos a ver nos dice que la paridad es par, ¿verdad? Acá en el ejemplito.
nos decía que el transmisor enviará datos en ASCII con una paridad par. Eso es importante, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver por qué. Entonces, paridad, no, perdón. El tema de la paridad es importante, ¿por qué? Porque el transmisor y el receptor deben manejar la misma paridad. En este caso es par, pero ya saben que puede ser, como dice acá, o bien par o bien impar, ¿de acuerdo? Entonces, como estaba el ejemplito, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, una computadora que va a enviar un mensaje hacia un receptor, ¿verdad? ¿De acuerdo? En este caso, entonces tendríamos, esta máquina sería la transmisora, esta máquina la receptora, y aquí enviaríamos el mensaje de hello, ¿verdad? Así como está aquí en el ejemplo, el hello, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué copié la tabla para no estar haciendo otra vez el ejemplo del ASCII, ¿de acuerdo? Pero sabemos, como vimos hace un momento, que el ASCII, estos 7 bits de acá, es el correspondiente código ASCII para cada uno de esos caracteres, ¿verdad? Entonces, una vez se genera esa información, hay que agregarle un bit de paridad según este método, ¿no? En este caso, un segundo. Perfecto, en este caso dice, se añade un bit extra, como dice acá la teoría, a cada combinación del código. Entonces a cada una de estas combinaciones se debe agregar un bit, ¿de acuerdo? El valor de este bit dependerá del tipo de paridad. En este caso hemos determinado paridad par, por lo tanto vamos a ver cómo es ese método, ¿de acuerdo? Es decir, este de acá, paridad par. ¿Ya? Entonces dice, si el número de unos es impar, se añade el bit de paridad igual a 1, y si el número de unos es par, se añade el bit de paridad igual a 0. Entonces, bueno, acá un poco eh, difícil de seguir, pero lo importante en cualquier código que vayamos a trabajar es la cantidad de unos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que al final esto se traduce en una señal digital que tendrá más o menos este aspecto, ¿verdad? Este de aquí abajo, por ejemplo, será así, ¿no? Entonces, más que mirar los unos, lo que estamos viendo son los cambios de nivel en la señal digital, ¿verdad? Entonces, pero acá, como estamos hablando de códigos, vamos a decir uno, ¿de acuerdo? Entonces yo simplemente los voy a contar. En este caso, ¿cuántos unos tengo en este caso? Tengo aquí uno y acá tengo otro. Es decir, tengo dos. Tengo dos unos. Como 2 es un número par y estoy utilizando paridad par, perdón, acá voy a colocar un cero, ¿de acuerdo? Es decir, no necesito completar para que me dé un número par, porque ya el número de uno es par, ¿de acuerdo? En este caso de abajo, tengo acá uno, tengo otro y tengo otro. Entonces tengo 3 bits, perdón, tengo 3 unos, ¿verdad? Como tengo 3 es un número impar, entonces le agregaré otro bit para que el total de ese código sea par, ¿de acuerdo? Acá tengo uno, 2, 3, lo mismo, ¿verdad? En este caso tengo 3, lo mismo, agrego un bit también con uno, Para que toda esa palabra código tenga 4 bits, tenga 4 y por ende un número par. En este caso de acá, exactamente lo mismo. Y en el último, exactamente lo mismo, ¿no? En este caso aquí tendría 3 y en el último tengo 5, ¿verdad? Entonces esa es la idea de del paridad par, ¿no? Entonces acá, paridad par. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos utilizado paridad impar? Básicamente el mismo método, simplemente que en función de mi resultado yo agrego o quito bit para que sea un número par o impar, de la misma manera, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, perdón, acá vamos a utilizar en este caso paridad impar, ¿de acuerdo? Entonces lo que ponga aquí con color verde en esta columna va a hacer referencia a la paridad impar. Y utilizamos el mismo código ASCII, ¿sí? En este caso teníamos 2 acá, ¿verdad? Teníamos 2 bits. Como 2 es un número par, debo agregar un número 1, ¿ok? Debo agregar un bit. ¿Para qué? Para que sumado a los 2 que tenía, me dé un número impar y cumpla con la paridad, ¿sí?
En la segunda palabra código tenía 3, al ser un número impar ya no necesito agregar nada. Lo mismo en los otros campos. Y en el último tenía 5, que ya es un número par, por lo tanto igualmente no necesito agregar nada, ¿no? Entonces, como ven, se agrega un bit, ¿verdad? Esto es importante, que agregamos un bit, ¿no? Entonces, ya sea en este caso un bit de paridad par con azul o un bit de paridad impar, aquí lo que he representado con verde, al final se agrega un solo bit y ese bit va a determinar el receptor cuando lo... Aquí teníamos la info, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, la H, ¿no? El hello, hemos visto que si es paridad par, si va a agregar bueno, impar el 1, ¿verdad? Ya que estoy con el verde. El 1, y así se iba a enviar al receptor, y el receptor es el que debe saber qué tipo de paridad está utilizando, porque si no coincide, va a decir, ojo, aquí hay un error, este dato me está llegando con error. Entonces, por eso es importante que definir bien el tipo de paridad, ¿de acuerdo? En cualquier transmisión se envían bit pilotos con toda esa información, ¿de acuerdo? Se envían, hay una gestión de la información, de la transmisión, perdón, y es ahí cuando se envían todos los protocolos y se definen todo el conjunto de la negociación que se llama, ¿no? Se definen los protocolos, es decir, el transmisor le dice estoy utilizando esta paridad, el receptor la acepta y entonces de esa manera funcionan los protocolos, ¿ya? Entonces en este caso ya hemos visto el ejemplo, ¿no? Perfecto. Vamos a llegar a este último código del tema que está referido al código Hamming. A diferencia del anterior, este código Hamming, a la vez que detecta un bit erróneo, también lo corrige. ¿De acuerdo? Entonces justamente vamos a ver este tipo de código agregando al anterior. Entonces acá vamos a poner primero el código Hamming como título. Luego esto que sería el método, que ahora lo vamos a hacer a través de un ejemplo. Ok, y el ejemplo que vamos a hacer para explicar ese método va a ser este de acá, ¿sí? Este que dice determinar el código Hamming para el código BCD 1001 empleando paridad par. Entonces ahí tenemos el ejemplo y aquí tenemos el método. ¿De acuerdo? Perfecto. En este caso, ¿cómo vamos a resolver? El código Hamming, como habíamos dicho, a la vez que detecta, corrige un bit de la transmisión. El código de paridad anterior que hemos visto solamente me va a detectar. Ojo, aquí hay un bit de error. Cuando no coincide, hemos dicho la paridad, ¿verdad? Entonces, en este caso, vamos a ver que este tipo de código, a la vez que detecta, corrige. Y para ello tiene un método basado en 4 pasos, ¿no? Primeramente se debe determinar el número de bits, la nomenclatura, la posición de bit de paridad y el valor de esos bits, ¿ya? Entonces acá en el ejemplo, primeramente tenemos, ¿no? Vamos a hacer el paso 1, ¿de acuerdo? Donde dice, tenemos esta información, estos serían los bits de información, ¿verdad? 1001 es el bit de información, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá el receptor sabe que esos 4 bits corresponden al código BCD, ¿no? Por ejemplo, si fuera el código BCD exceso 3, ya no representaría lo mismo. Si fuera el código, qué sé yo, Johnson o el código Gray, ya no representaría lo mismo. Entonces, de ahí nace lo primero, ¿no? Cualquier código, perdón, una misma información puede representarse en distintos tipos de código, ¿no? Bueno, pero en todo caso, para este ejemplo, estos serían los bits de info, ¿no? De información. Perfecto. Y aquí tenemos una fórmula.
acuerdo? Porque se da el siguiente punto de análisis, ¿no? A ver, siempre cuando hacemos esto, hago el ejemplo con lo siguiente, ¿no? Es normal que en nuestros trabajos de investigación o en cualquier trabajo uno diga, no, bueno, voy a hacer una encuesta para determinar cualquier hipótesis que tengamos, ¿no? Y la pregunta del millón siempre salta, ¿cuántos números de encuestas va a realizar? Bueno, hay una fórmula y hay unas estimaciones, pero nos apoyamos en la matemática para determinar qué número de encuestas serán las que necesito. De la misma manera, hemos explicado en los casos, en las gráficas anteriores, aquí básicamente, que yo debo agregar aquí determinados bits, ¿verdad? A la información. Y la pregunta del millón es ¿cuántos? Es decir, si yo voy a agregar códigos de paridad usando código AMIN, ¿cuántos bits de paridad son los idóneos dependiendo del tamaño de la información? ¿No? Entonces, la primera parte de este método tiene que ver con ello, en determinar cuántos son las cantidades de bits de paridad que yo voy a utilizar en función de los bits de datos. Entonces, acá vamos a hacer a prueba y error, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si P es igual a 2, tenemos que 2 a la 2 va a ser mayor o igual que la D. Acá fíjense, está con letras verdes. La D es el número de bits de datos, ¿verdad? Entonces en este caso los números de bits de datos son 4. Aquí sería 2, que son el valor para P. Y acá más 1, ¿no? Entonces tendríamos 4 mayor o igual a 7. No, ¿verdad? No cumple la condición. Por lo tanto, no son 2 los bits de paridad que necesito. Vamos a probarlo esto con 3, ¿de acuerdo? Si P es igual a 3, voy a tener 2 a la 3 mayor o igual que 4 más 3 más 1. En este caso tendría 8 mayor o igual que 8. Acá sí cumple la condición. Por lo tanto, el número de bits que necesito de paridad es igual a 3. ¿De acuerdo? Bueno, siguiente paso del método, ¿no? Tengo simplemente la nomenclatura para referenciar este código, ¿no? Lo voy a hacer así, un paréntesis separado por una coma, y el primer valor son los números de bit total, es decir, el número de datos más los de paridad. Sabíamos que el número de datos eran 4 más 3 de paridad, pues daría un valor de 7, ¿no? Y a continuación, número de bits de datos, en este caso 4, ¿verdad? Entonces quiere decir que estoy enviando 7 bits y 4 son la información, ¿no? Y está implícito que obviamente 3 serán los de paridad. Perfecto. Tercer paso, dice o habla acerca de la posición de los bits de paridad, ¿no? Entonces, vale, aquí tengo, ya sé que estoy transmitiendo 4 bits de información, ¿verdad? Acá lo voy a representar los 4 bits de información, ¿no? Sé que le tengo que agregar 3, ¿verdad? Entonces aquí ya tendría 7 bits. Y aquí viene el tema, ¿no? Es decir, ¿cuáles serán los de paridad? ¿Será que estos 3 son los de paridad, los de la derecha? ¿Serán los de la izquierda o estarán en el medio de los bits? Es decir, dependiendo del código, puede ser que sea de una u otra manera, ¿no? En este caso, el código AMIN indica que la posición de los bits serán los valores en las posiciones de potencia de 2, ¿no? Entonces, vale decir, si por ejemplo acá tengo 7, ¿verdad? ¿No? Tengo 7 bits, que son los totales que hemos dicho. 5, 6 y 7, ¿no? Estos son los números de bits totales, ¿verdad? Entonces ahora, en esos 7, perdón, como hicimos acá en este ejemplito de arriba, ¿cuáles serán los de paridad? Y acá me dice los que están en la posición de las potencias 2, ¿verdad? Entonces, 2 a la 0 es 1, ¿verdad? Entonces acá tendremos el primer bit de paridad.
2 a la 1 es 2. Entonces en el 2 estará mi segundo bit de paridad. 2 a la 2 es 4. Entonces acá estará mi tercer bit de paridad. Si tuviéramos más bits, 2 a la 3, 8. Aquí en la posición 8 estaría mi siguiente bit de paridad. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, tendremos en la posición 1, en la posición 2 y en la posición 4. Es decir, en los de las posiciones de las potencias de 2. Y los otros, ¿qué serán? Los otros bits obviamente serán los datos, ¿no? Entonces aquí tendría, vamos a hacerlo con amarillo. Aquí tendría entonces el dato 1, dato 2, dato 3 y dato 4. ¿De acuerdo? Y ahí completaría los 7 bits en total. ¿De acuerdo? Perfecto, entonces ya sé que, por ejemplo, en el caso anterior, estarán en estas posiciones, ¿no? Ahora lo que me falta es determinar lo último. Ya sé cuántos bits necesito. Ya sé en qué posición van a estar. Ahora me falta determinar qué valor van a tener. Si estamos utilizando, obviamente, sistema binario, puede ser o bien 0 o bien 1 ese código de paridad, ¿verdad? Y para ello vamos a realizar el, el ejemplo, ¿no? Entonces ustedes recuerden acá simplemente que como habíamos visto cómo va a funcionar esto, ¿no? Tengo un transmisor, siempre hago el grafiquito de acá para que no se olvide. Y para representar, recuerden que no necesariamente tiene que ser un enlace radioeléctrico, ¿verdad? Puede ser también un enlace eh, por fibra o cableado, ¿no? Perfecto, entonces en este caso vamos a analizar lo que sucede en la transmisión, ¿sí? Entonces todo lo que sucede acá es lo que vamos a analizar en el primer caso, es decir, cuando el transmisor, o perdón, cuando llega la información al transmisor y el transmisor o el dispositivo encargado de esto va a agregar los bits de paridad para que sean enviados a través del espacio, en este caso, ¿no? Del espacio libre. Perfecto. En este caso copio esto y vamos a dar una nueva página. Perfecto, entonces lo que hay que hacer acá es, bueno, vamos a analizar por aquí. Entonces, teníamos la ubicación primeramente de los bits, ¿verdad? Acá voy a poner a paridad 1, paridad 2, dato 1, paridad 3, dato 2, dato 3 y dato 4. ¿De acuerdo? De la misma manera, el mismo orden que teníamos en el caso anterior, ¿verdad? Perfecto. Sabemos que esto al fin y al cabo, esto representaba el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, esa cantidad de valores en decimal yo lo puedo representar por su equivalente binario con 3 bits, ¿verdad? Por lo tanto, acá esto será igual a 0, 0, 1, esto será igual a 0, 1, 0, esto será igual a 0, 1, 1, será igual a 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y acá 1, 1, 1, ¿verdad? Entonces con esto vamos a constituir una tablita. Justamente, no se olviden, lo que queremos al final es encontrar el valor de esos bits de paridad. Ok. Perfecto. Entonces acá lo primero que tengo que hacer
es colocar los datos de los bits de información, ¿no? En este caso teníamos 1001 y los colocaré en la ubicación de los datos. Un segundo. Ok, entonces aquí teníamos 1001, ¿verdad? Perfecto, entonces a continuación vamos a encontrar el bit de paridad 1, el bit de paridad 2 y el bit de paridad 3, ¿no? Porque hemos dicho que son 3 bits los que vamos a analizar en este caso, ¿no? O los que requerimos. Entonces, para el bit de paridad 1, yo voy a mirar como una fila, ¿sí? Entonces voy a ubicarme en el lado de los datos y en su designación en decimal, perdón, en binario. Entonces, voy a fijarme cómo es el bit de paridad 1 del bit menos significativo al más significativo, vale decir que de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces acá voy a analizar esto que está acá con el colorcito negro que estoy poniendo. En todos los casos, este bit de acá, el último, ¿no? El del extremo de la derecha. Entonces, si ese bit es 1, ¿de acuerdo? Yo copio el valor del dato, como este caso, ¿no? Entonces aquí hago la verificación. ¿Es 1? Sí. Entonces copio el valor que tenga acá. Puede ser o bien 1 o bien 0. ¿Ya? Lo mismo voy a hacer acá, en la posición 5. Como el valor es 1, copio el valor del dato. Acá en este caso es 0. En este caso no copio nada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no cumple la verificación. Acá en este caso cumple la verificación porque es 1, por lo tanto copio el valor que yo tengo acá. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el método también nos decía paridad par, ¿verdad? Entonces, como vamos a utilizar la paridad par, por lo tanto, simplemente acá en este caso tengo que contar los bits, ¿no? Los 1, en este caso también. Entonces acá tengo 1, 2. Como ya es un número par, su valor del bit de paridad 1 será 0. ¿De acuerdo? Acá lo voy a poner en un recuadro para que se vea bien. ¿De acuerdo? Entonces utilizo esas reglas que hicimos para al final sumar la cantidad de unos y determinar la paridad. ¿De acuerdo? Vamos a hacer la segunda columna o el segundo bit de paridad. En este caso voy a analizar el segundo bit. Hace un momento analizamos el de la derecha, en este caso el que le sigue a continuación. ¿De acuerdo? Lo que estoy poniendo acá de color azul. Entonces en este caso igual es 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo copio tal cual. En este caso es 0. No lo copio. En este caso vale 1. Por lo tanto, copio el valor del dato. ¿Sí? Acá también vale 1, copio el valor del dato. Y realizo lo mismo, ¿no? Cuento los 1, en este caso son 2, es un número par, por lo tanto la paridad, en este caso también será 0. ¿De acuerdo? Y acá lo voy a hacer de verde. Acá voy a analizar el último bit, ¿no? En este caso el más significativo en todos los casos de la posición. ¿De acuerdo? En este caso es 0. Como es 0, no lo tomo en cuenta. En este caso es 1, copio el dato. En este caso es 1, también copio el dato. Y en este caso es 1, copio también el dato. ¿De acuerdo? En este caso, paridad par, todo lo de color verde, tengo solo 1. Entonces agregaré otro 1 para que todo ese código tenga paridad par, es decir, tenga un número par de unos. ¿Sí? Entonces, estos serían mis 3 bits de paridad. Entonces, ¿qué va a enviar el transmisor? Ese que hicimos hace rato un ejemplito, ¿verdad? ¿Qué va a enviar el transmisor, por ejemplo? El transmisor lo que va a enviar va a ser 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son sus bits de paridad? Este es de paridad, este es de paridad y este es el de paridad. ¿De acuerdo?
Entonces, ese es el paquetito que va a enviar a la capa siguiente, digamos, ¿no? Esto si es en la capa 2, pues lo pasaría a la capa 3 y sería parte de un datagrama, ¿no? Al cual ya se le va a poner una dirección IP y, bueno, todos los procesos relacionados a las comunicaciones, ¿no? Perfecto. Ahora, y ese sería un tipo de análisis, ¿no? Es decir, ¿cómo quiero proteger mi información? Voy a poner un un código AMIN y preparo mis datos, ¿no? Para que sean enviados. Ahora habíamos dicho que una característica de este código justamente era que así como se podía eh, transmitir en la recepción, se podía determinar si había un error, ¿no? Y también corregirlo, ¿ok? Entonces, todo esto que hemos visto se realizaría, como dijimos, en la transmisión, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa en la recepción? ¿Sí? Entonces, en la recepción, ¿qué va a pasar? ¿No? Supónganse que si recibo todo de manera correcta, es decir, los bits de información sin ningún problema, pues no va a pasar nada y no se entendería este método que le voy a explicar a continuación. Supongamos que hay un error, ¿de acuerdo? Aquí algún bit de información se perdió en el camino por el ruido, atenuación o cualquiera de esas cuestiones que avisamos hace un momento. Y supongamos que los datos llegaron de esta manera. ¿De acuerdo? 1, 0, 1, 1. Es decir, este bit es el que ha cambiado, ¿verdad? El 1 de acá. Perfecto, entonces vamos a hacer el mismo análisis, ¿sí? Aquí tendría mis bits de paridad 1, bit de paridad 2, porque al final esos bits de paridad son los que tienen que compararse, ¿ya? Entonces haría el mismo análisis, ¿no? En este caso para el 1, miro igual los bits de arriba, pues sí, aquí se mantiene, 0. Acá como ya es un 1, pero el primer bit es un 0, pues igual no hago nada. Y acá copio el 1, ¿no? Entonces bit de paridad eh, para la primer fila, para el primer bit de paridad valdría 0 también, ¿no? No nos olvidemos que tenemos que usar la misma paridad, ¿ya? Para el segundo bit. En este caso, pues también vale 1, no se va a modificar eso. En el segundo aquí también un 0. Y para este caso de acá, al valer 1, ¿de acuerdo? Copio el 1. Y acá también tengo un 1, ¿de acuerdo? Entonces, bit de paridad par. Aquí tengo 1, 2, 3. Por lo tanto, debo agregar un 1 para que la paridad sea par, ¿verdad? Es decir, conseguir un número par de unos. Y en la última columna, finalmente, acá no tendría nada. Acá tendría un 0. Acá tendría un 1. Y también aquí tendría un 1, ¿verdad? Entonces, en este caso, 0, ¿verdad? La paridad, ¿no? Porque aquí ya tenía 1 más 1, 2, y es un número par, por lo tanto no necesito cambiar ese bit. Perfecto. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede una vez ya tengo estos bits de transmisión y recepción, ¿no? Entonces, si seguimos con el ejemplo, ese mensajito llegó al receptor, evalúa la paridad, a diferencia de que su mensajito que le llegó, esto se transmitió, ¿verdad? Pero el mensajito que le llegó contenía un error, ¿no? Que ese error nosotros lo hemos hecho obviamente arbitrariamente y hemos dicho que este bit de acá ha llegado cambiado, ¿verdad? Perfecto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí tengo bits de transmisión, lo voy a poner por acá. Y acá tengo bits de recepción, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son los bits de transmisión. Obviamente los bits de paridad estamos hablando, ¿no? Entonces aquí tendríamos 0, 0, 1. Lo acomodo en esa posición, ¿sí? Fíjense el bit de paridad 1, el bit de paridad 2, bit de paridad 3. Entonces tendríamos 0, 0, 1. Y a continuación tendríamos los de recepción, 0, 1, 0.
¿verdad? Entonces les había dicho hace un momento que se comparaban, ¿verdad? Se tenían que comparar al final. Entonces en este caso es acá donde se van a comparar, ¿sí? Entonces para compararlo se realiza la operación XOR, ¿sí? Un OR exclusivo. Si no recuerdan cómo es un OR exclusivo, por ejemplo, para dos variables teníamos A y B, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿verdad? Entonces, el OR normal era 0, 1, 1, 1, ¿de acuerdo? En una transmisión, perdón, en una compuerta normal OR tendríamos esa tabla de verdad, ¿ok? Pero en este caso nos habla de un OR exclusivo, es decir, de un caso exclusivo del OR, que será para esta última combinación, ¿de acuerdo? Entonces esto ya sería la tabla del XOR. Y esa operación es la que vamos a realizar acá, ¿de acuerdo? Entonces, 0, es decir, todos estos valores le voy a someter a una operación de XOR. En este caso, si sigo la tabla de verdad, tendríamos 0, acá tendríamos 1 y 1. ¿Correcto? Un segundo, voy a borrar esto de acá. Ok, perfecto. Entonces aquí ya tendríamos esos valores, ¿sí? Ahora voy a usar otro color. Entonces los voy a acomodar de esta manera, ¿sí? Entonces hemos dicho que aquí hacíamos una operación XOR y además lo acomodo en este sentido. Vale decir que acá voy a tener 1, 1, 0 en binario, ¿de acuerdo? Entonces 1, 1, 0 en binario y eso va a ser igual a su equivalente en decimal 6, ¿verdad? 6 en decimal, ¿no? Entonces si ubicamos bien 6, será la posición del bit erróneo, ¿de acuerdo? Si miramos, este fue el bit que arbitrariamente, voy a poner amarillo, este fue el bit que arbitrariamente nosotros cambiamos, ¿verdad? En la transmisión era un 0, pero nosotros para demostrar el método lo cambiamos en este caso a su valor de 1. Y luego de realizado todo el método, el emparejamiento y el XOR a los bits de paridad, nos da la posición justamente del bit eh, con el error, ¿verdad? Es decir, nos dice la posición 6 y se cumple el método. Entonces aquí habría que aplicar, ya si sería el circuito electrónico, pues simplemente un inversor, ¿verdad? Entonces como hemos encontrado la ubicación, si era un 1 lo cambiamos a 0, o si es un 0 lo cambiamos a un 1.